¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a comenzar la clase dentro de unos minutos. Empezamos a las 21:05, comenzamos la clase, así esperamos a que se conecten otros compañeros. No sé. No solucione que no es.
Bueno, muy bien, vamos a comenzar con la clase. Vamos a comenzar. Hoy, la clase del día de hoy, conforme al cronograma, tendría que versar sobre el tema información y notificaciones. Nosotros vamos a remitirlos a la lectura de los artículos del Código General del Proceso, cuando se habla de las comunicaciones, artículos 76 y siguientes del Código General del Proceso, 76 a 91 del Código General del Proceso. Entonces ustedes van a ver ahí todas las formas de notificación de las resoluciones y de las actuaciones judiciales. Pueden leerlo también del libro de Tarigo, también lo pueden leer. Tienen que tener en cuenta, si es una edición que no está actualizada, la de Tarigo, tienen que tener en cuenta que las notificaciones a domicilio, generalmente, salvo por ejemplo la que confiere traslado de la demanda, la que cita excepciones en los procesos dotados de estructura monitoria, la que confiere traslado de la demanda tanto la estructura ordinaria como la estructura extraordinaria de conocimiento, esas se notifican a domicilio real, esto es domicilio físico, un lugar físico. Las otras notificaciones posteriores que se hacen a domicilio se hacen en lo que se conoce como domicilio electrónico. El domicilio electrónico es una casilla de correo electrónico administrada por el Poder Judicial que se le otorga a todos los abogados que así lo soliciten, que así lo requieran, y entonces ahí se practican las notificaciones a domicilio. Ustedes cuando sean abogados de la parte actora, en la comparecencia, cuando ustedes denuncien, tienen que denunciar el domicilio real de la parte actora, donde vive la parte actora, el domicilio real físico, y tienen que constituir domicilio electrónico. El domicilio electrónico es en el cual se hacen las notificaciones a domicilio. La parte demandada, cuando comparece a contestar la demanda, ahí también tiene que constituir el domicilio electrónico. El domicilio electrónico es esa casilla de correo electrónico administrada por el Poder Judicial, donde se practican las notificaciones a domicilio. Tiene trazabilidad claramente ese sistema, entonces ahí se sabe en qué momento fue colocada en la casilla de correo, que es el receptor, que es el destinatario. Ahí se sabe concretamente la hora, el minuto y el segundo en el cual estuvo disponible esa notificación. ¿Sí? Por eso los abogados tienen la carga de revisar asiduamente sus casillas de correo electrónico de las notificaciones judiciales. No pueden invocar, bueno, sí, pero yo no lo vi, yo no lo recibí, yo no lo vi. Lo recibí, pero no lo vi. Eso no lo pueden hacer claramente, ¿sí? Así que con esas precauciones, con esa previsión de que tienen que ver que el libro de que estén estudiando esté actualizado, que refiera a las notificaciones a domicilio electrónico, ustedes lo pueden leer por su cuenta. Si tienen dudas, por supuesto, no las plantean en la plataforma EVA, ¿sí? Ahí dice un compañero, Gastón Naván, profesor, en la parte 6 en el foro dejé una consulta, agradecería que cuando pueda me evacúe en la duda, muchas gracias. Perfecto, Gastón, sí, cómo no, lo voy a mirar y te voy a contestar en breve. Sí. Bueno, entonces, lo estudian por su cuenta, notificaciones, comunicaciones judiciales, ¿sí? No presenta mayores complejidades, si ustedes tienen dudas, no lo plantean, ¿sí? Quería intervenir un compañero, una compañera ahí que me pareció que se encendió un micrófono. ¿No? Bueno, entonces, vamos a continuar.
Vamos a continuar con el tema que sigue, que es clasificación de los procesos, las distintas estructuras. ¿Se acordarán ustedes que cuando comenzamos a estudiar esta materia en las primeras clases, nosotros hablamos de que Barrios de Ángelis, el profesor Barrios de Ángelis, hizo grandes desarrollos para nuestra disciplina e ideó su teoría del proceso, ¿sí? La teoría del proceso que se basa, conforme a estas enseñanzas de Barrios, en lo que él llama ley genética funcional. ¿Qué quiere decir esto? Barrios idea su sistema, el sistema del proceso, en función de 7 categorías diferentes, ¿sí? En función de 7 categorías diferentes. La ley genética es o consiste en que el objeto del proceso determina el ser y el modo de ser de las restantes categorías. Las categorías o elementos que componen el sistema de Barrios de Ángelis, nosotros ya lo estudiamos, nosotros ya hicimos referencia, porque nosotros ya estudiamos concretamente, y en las distintas manifestaciones que tiene en nuestro ordenamiento jurídico, algunas de estas categorías. A ver si se acuerdan, a ver si alguien nos puede recordar qué categorías estudiamos o cuáles son esas 7 categorías de barrios, del sistema de Barrios de Ángeles. Profesor. Sí. ¿Quién está hablando? A ver. Raquel. Raquel, sí, adelante. Como usted dijo, el objeto, las normas, los sujetos, ¿sí?, las situaciones jurídicas, los actos, las funciones y las estructuras. Perfecto, perfecto, Raquel. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Esas son las 7 categorías que componen el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estudiamos estas categorías por separado a los efectos didácticos. ¿Por qué? Porque en el proceso, en un juicio, que ustedes van a tramitar muchos, van a patrocinar muchos, cuando se reciban, todo eso se ve en un conjunto armónico y en funcionamiento, ¿sí? De la misma forma también, si hacemos un paralelismo, cuando en medicina se estudia anatomía, ahí estudian las distintas partes del cuerpo humano, estudian por separado los órganos, los aparatos, los sistemas, pero el cuerpo humano, el organismo humano, es único y compone una unidad estructural, se estudia por separado a los efectos didácticos, pero entonces basta una alteración en algún órgano o en algún sistema o en algún aparato como para que todo el sistema, todo el organismo se descompense. Bueno, lo mismo sucede con las categorías del proceso. Y el objeto del proceso vendría a ser como el corazón para el cuerpo humano. Determina el ser y el modo de ser de las demás categorías, de todas las demás estructuras. ¿Sí? ¿Y esto cómo lo podemos explicar? ¿Cómo lo podemos explicar? Bueno, y por eso vamos a hacer referencia después a la última de las categorías, que es la que vamos a estudiar concretamente hoy, que son las estructuras. El objeto del proceso determina el ser y el modo de ser de las demás categorías. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el objeto del proceso, esto es, aquello que se tiene que decidir, aquello que constituye la controversia, ese es el objeto del proceso a grandes rasgos. Cuando es especial, cuando hay un derecho muy particular, un derecho muy especial que merece una tutela particular por parte del legislador, todas las demás categorías restantes, las otras 6 categorías, van a ser especiales, van a ser particulares. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes el año que viene van a estudiar la estructura del amparo, el proceso de amparo que está regulado en la ley 16.011. Ley 16.011. ¿Para qué se concede el amparo? Bueno, el amparo se concede para la protección de un derecho o de una libertad
reconocida o consagrada, expresa o tácitamente por la Constitución de la República, en caso de que ese derecho o libertad sea vulnerado, amenazado, restringido o conculcado por una persona pública o una persona de derecho privado, con ilegitimidad manifiesta, y que esa vía, esa estructura del amparo, que es muy sumaria, muy rápida, constituya el único medio eficaz como para que no se le cause un daño grave e irreparable al sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, y que eso hay muchísimos, los procesos de amparo por medicamentos de alto costo. Capaz que ustedes lo han visto en la prensa o lo han escuchado en la facultad. Bueno, ¿qué son los procesos de amparo en los que se reclaman medicamentos de alto costo? Imaginemos un paciente, imaginemos una persona enferma por un determinado tipo de cáncer, ¿sí? Los medicamentos oncológicos son sumamente costosos. Entonces, la persona, sea para curarse, o sea como para tratarse y para llevar una mejor calidad de vida, necesita un medicamento prescripto por su médico que no puede ser costeado por él por lo que cuesta, por el precio que tiene, ¿sí? Por el precio que tiene. Bueno, entonces ahí, para esas hipótesis se promueve el proceso de amparo. Anoten el número de la ley, porque entonces ahí ustedes lo pueden leer, ustedes pueden leer la estructura, son unos pocos artículos, y entonces ahí pueden entender estas particularidades. Entonces, esa persona que está en un grave riesgo de fallecer o de sufrir padecimientos muy importantes, porque no cuenta con la posibilidad económica de costearse ese medicamento, entonces ve amenazado o ve en grave riesgo un derecho humano fundamental reconocido expresamente por nuestra Constitución, por la Constitución de la República, que es el derecho a la salud y por consiguiente el derecho a la vida también. ¿Sí? ¿Cómo se hace patente esta ilegitimidad manifiesta, que es una de las notas distintivas del proceso de amparo y que justifica la promoción del proceso de amparo? Bueno, estos pacientes lo que hacen es solicitan ese medicamento al Fondo Nacional de Recursos, que es una institución paraestatal encargada de financiar determinados medicamentos o determinados tratamientos de alto costo. Entonces, le solicita al Fondo Nacional de Recursos que le proporcione ese medicamento, y le solicitan también al Ministerio de Salud Pública que le proporcione ese medicamento. ¿Sí? Entonces, se entiende que esa negativa, cuando el medicamento está disponible en nuestra plaza, ¿sí?, se considera o es invocado por las partes como una ilegitimidad manifiesta. Y esa negativa pone en un riesgo inminente la salud y la vida de esa persona. ¿Sí? Entonces, ese objeto especial, estamos hablando de la salud y de la vida de una persona, ese objeto especial, que es lo que se tiene que decidir si se concede o si no se concede ese medicamento, es un objeto que merece una tutela diferenciada. ¿Sí? Merece una tutela diferenciada. Por eso está regulada la estructura del amparo, Ley 16.011. Es una estructura, ustedes lo van a leer, los remitimos a su lectura, es una estructura que prevé plazos muy acotados, ¿sí? Plazos muy breves, plazos muy exiguos, ¿sí? Plazos muy exiguos para que el tribunal provea sobre esa demanda, para que convoque audiencia, para el dictado de sentencia, y cuando se dicta sentencia definitiva también prevé plazos
muy breves para que pueda interponerse el recurso de apelación, para que pueda sustanciarse el recurso de apelación y para que el tribunal de segunda instancia decida esa cuestión. ¿Sí? ¿Y por qué? Bueno, la respuesta parece bastante clara. Si estamos hablando del derecho a la salud y del derecho a la vida de una persona, ¿sí? La persona tiene que recibir ese medicamento con carácter casi inmediato, lo más pronto posible, porque si no se muere, o si no tiene sufrimientos muy grandes, no puede esperarse a toda la tramitación de la estructura general prevista por nuestro ordenamiento jurídico o de la estructura más amplia y que brinda más garantías en nuestro ordenamiento jurídico, que es la estructura del proceso ordinario. ¿Sí? Yo no tengo las estadísticas a la vista, pero haciendo así en memoria muy rápidamente, estamos hablando que promedialmente, esto es, hay juicios que demoran bastante más, hay juicios que pueden demorar menos, pero promedialmente la duración de un proceso ordinario, estamos hablando de 10 meses o un año. ¿Sí? 10 meses o un año. Entonces ustedes imaginen una persona con una enfermedad grave, una enfermedad terminal, no puede esperar a que se dicte sentencia definitiva conforme a la estructura del proceso ordinario, porque en el interín es altamente probable que fallezca esa persona. ¿Sí? Como ese derecho es tan importante, como ese derecho es tan especial, como ese objeto es tan especial, entonces se justifica que se cree una estructura particular. Tenemos un micrófono abierto por ahí, que yo no logro identificar quién puede ser. Bien, perfecto. Fui yo, Gustavo. Por favor, Matías, no hay problema. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿y tú? Buenas noches. Vean entonces, lo que se tiene que decidir es si se condena a los demandados que disponen de ese medicamento, si se los condena a otorgarle, a suministrarle ese medicamento a ese enfermo terminal. Entonces, por eso, tiene que ser una estructura diferenciada, tiene que ser una tutela rápida, anticipada, célere. ¿Por qué? Porque la persona no puede esperar un año a que se dicte sentencia definitiva para ver si puede contar o no con ese medicamento. Ahí entonces dice Valentina Ferraz relacionado con la justicia pronta y eficaz. Exacto. Porque además, vean, si se espera la tramitación del proceso ordinario, se va a causar un daño grave e irreparable. La persona va a fallecer. ¿Sí? Un enfermo de esas características no puede pasar un año sin el medicamento que necesita su organismo, sea para sobrevivir o sea para transcurrir el último tiempo que le queda de vida de una manera digna y sin sufrimiento y sin dolores. ¿Sí? Entonces, vean, ese objeto tan especial en el que está en juego la salud y la vida de la persona, determina el ser y el modo de ser de las demás categorías. ¿Por qué? Porque ese objeto de controversia particular determina la existencia de normas especiales. ¿Sí? Determina la existencia de normas especiales. La ley 16.011, justamente. ¿Sí? Ese objeto determina que el legislador dicte normas especiales distintas de las normas generales que están previstas para tramitar objetos que no merecen o que no justifican ese tratamiento tan rápido, ese tratamiento tan inmediato. ¿Sí? Esas normas prevén o consagran determinadas posibilidades distintas, determinadas facultades distintas, determinados derechos distintos y determinados deberes distintos de los sujetos que participan en el proceso. ¿Sí? Esas normas colocan a los sujetos, vean entonces cómo vamos avanzando en la descripción y en el análisis de las categorías. Objeto especial, diferenciado,
distinto, determina el dictado de normas especiales, normas específicas, que colocan a los sujetos del proceso, actor, demandado, tribunal, en situaciones jurídicas específicas y particulares también. ¿Sí? Esas normas especiales colocan a los sujetos en situaciones jurídicas especiales y diferenciadas también. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, la ley 16.011, yo la voy a buscar porque no me acuerdo exactamente el número del artículo. La ley 16.011 le confiere al tribunal determinados poderes, deberes de instrucción y de averiguación de la verdad que se diferencian de la iniciativa probatoria típica que tiene en las estructuras reguladas en el Código General del Proceso. El artículo 6, inciso segundo, de la ley 16.011, dice, en la parte final del inciso 2 del artículo 6, gozará de los más amplios poderes de policía, se refiere al tribunal, gozará de los más amplios poderes de policía y de dirección de la audiencia. En cualquier momento podrá ordenar diligencias para mejor proveer. Vean que, por decirlo de algún modo, incrementa o exacerba el poder de ver de averiguación de la verdad de que dispone el tribunal conforme al Código General del Proceso. En el Código General del Proceso, el tribunal tiene iniciativa probatoria, eso es innegable. Nosotros hicimos referencia a esto cuando estudiamos situaciones jurídicas procesales y también cuando estudiamos todo el gran capítulo de prueba. En nuestro Código General del Proceso, el tribunal tiene iniciativa probatoria, tiene el poder de ver, de averiguar la verdad de los hechos controvertidos por las partes. Pero, como este objeto es tan específico, como estas normas son tan especiales, colocan a los sujetos en situaciones jurídicas distintas. Se ve incrementado el poder de ver del tribunal de averiguación de la verdad y por eso dispone, como dice la norma, de amplios poderes de policía. Se refiere a poderes de instrucción, poderes probatorios, poderes de deberes probatorios, y de dirección de la audiencia. En cualquier momento podrá ordenar diligencias para mejor proveer. Y como esas normas colocan a los sujetos en situaciones jurídicas especiales, incrementadas, diferenciadas, y en función de esas situaciones jurídicas procesales, los sujetos pueden realizar actos procesales también diferenciados. El tribunal puede disponer pruebas de oficio con mayor amplitud, con un mayor margen de posibilidades que en los procesos o en las estructuras reguladas por el Código General del Proceso. ¿Sí? Y esos actos, recuerden, el conjunto de determinados actos dirigidos a una finalidad específica hacen a las funciones. La función de instrucción, en cabeza o en manos del tribunal, se ve incrementada. ¿Sí? Y las distintas funciones del proceso hacen a la estructura. ¿Sí? La estructura refiere al trámite del procedimiento, refiere a todos los hitos o a todas las etapas del procedimiento. Y esa estructura también es distinta por ese objeto particular. Es una estructura muy rápida, es una estructura muy célere. ¿Por qué? Porque la intención del legislador, por ese objeto tan específico, tan particular, es que se dicte sentencia definitiva cuanto antes. En el menor tiempo posible se tiene que dictar la sentencia definitiva. ¿Por qué? Porque entonces, si no se hace así, el derecho o la libertad en juego va a resultar grave o irremediablemente afectada. En el caso que yo les mencionaba, que se ven muchísimos en la práctica de nuestros tribunales, el actor va a fallecer. Si no recibe ese medicamento, el actor va a fallecer. ¿Sí?
También esas normas colocan a los sujetos en situaciones jurídicas determinadas. En función de esas situaciones jurídicas determinadas, los sujetos dictan actos específicos y el conjunto de actos específicos dirigidos a una finalidad hacen a las funciones. La función de relevamiento o la función de satisfacción en la estructura del amparo, por ese objeto tan específico, también reviste particularidades importantes que la diferencian o que la distinguen de la sentencia definitiva que se dicta en un proceso ordinario, por ejemplo. Y para eso basta con leer el artículo 9 de la Ley 16.011. El artículo 9 dice: la sentencia que haga lugar al amparo deberá contener a. La identificación concreta de la autoridad o del particular a quien se dirija y contra cuya acción, hecho u omisión se conceda el amparo. Ahí no tenemos mayores particularidades. B. La determinación precisa de lo que deba o no deba hacerse y el plazo por el cual dicha resolución regirá, si es que correspondiere fijarlo. Y C, y acá se ve la particularidad de la función de satisfacción, cómo está regulada por el código, es decir, por la ley, dice C, el plazo para el cumplimiento de lo dispuesto, que no podrá exceder de 24 horas continuas a partir de la notificación. Esto en un proceso ordinario no se hace, claramente no se hace. Porque esa función de satisfacción también tiene esta particularidad. Por ejemplo, se condena, imaginemos, a los codemandados que se repiten siempre en estos procesos, en los procesos por amparo de medicamentos de alto costo. Imaginemos, se condena al Fondo Nacional de Recursos y se condena al Ministerio de Salud Pública a proporcionarle el medicamento que necesita el actor en un plazo de 24 horas. Es rapidísimo esto. ¿Por qué? Porque el sujeto lo necesita para vivir. ¿Sí? Sin perjuicio de lo establecido, sigue diciendo el artículo 9, sin perjuicio de lo establecido, la sentencia podrá disponer las sanciones pecuniarias combinativas dispuestas por el Decreto de Ley 14.978 de 14 de diciembre de 1978. ¿Qué son las sanciones pecuniarias combinativas? Son lo que se conoce con el nombre de astraintes. También ustedes lo van a estudiar en Procesal 2. ¿Qué quiere decir esto? Y esto hace al poder de dirección y a la autoridad, al principio de autoridad de los tribunales en nuestro país. En determinadas hipótesis, como estas, cuando el derecho que está en juego es la salud y la vida de la persona, se justifica que a esa orden de cumplir con esa sentencia de condena en un plazo tan exiguo, se le adicione un estímulo para que la parte condenada cumpla. Y estas son las combinaciones económicas, pecuniarias o astraintes. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que se puede poner en la sentencia, condénase al Fondo Nacional de Recursos y al Ministerio de Salud Pública a proporcionarle al actor el medicamento tal, dentro del plazo de 24 horas y bajo apercibimiento de la imposición, por ejemplo, de, no sé, por decirles algo, 50 unidades reajustables diaria en carácter de astrainte si no cumple. ¿Qué quiere decir esto? Por cada día de incumplimiento, la parte demandada va a estar debiendo ese dinero. 50 unidades reajustables el primer día y así sucesivamente, se va acumulando. Por eso yo les digo, se justifica que se refuerce esa condena con ese estímulo como para que la parte demandada, la parte condenada, efectivamente cumpla. Esto también es muy particular, es muy especial por el objeto de que se trata, ¿sí? Por ese objeto diferenciado, la salud de las personas, ¿sí? También ustedes eso capaz que lo han visto en la tele, capaz que lo leyeron en la prensa escrita. También, en forma bastante reciente, se han promovido procesos de amparo, también por la vía de la Ley 16.011, en los casos en que familias
fueron desalojadas o recibieron una orden de desalojo en el marco de un proceso penal, imputados por el delito de usurpación, familias en condiciones sumamente precarias, y entonces demandaron, por vía de amparo, ley 16.011, demandaron que el Estado les proporcionara una vivienda digna, y hubo sentencias de nuestros tribunales que hicieron lugar a esas pretensiones de amparo. Capaz que les suena, capaz que lo escucharon, fue bastante mencionado en la prensa. Fue bastante mencionado. Eso es a los efectos de decirles en qué casos se justifica esta estructura tan particular, tan diferenciada del proceso de amparo, y fue como para explicarles eso, cómo el objeto del proceso determina el ser y el modo de ser de las demás categorías. ¿Sí? Eso es una estructura muy particular. El caso lo llevó el doctor Sereta, dice acá, es María del Carmen Rodríguez. Efectivamente, el caso por el amparo por vivienda, sí, y hay muchos amparos por medicamentos que también lo lleva el grupo del doctor Sereta, de consultorio jurídico de nuestra Facultad de Derecho, de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. ¿Sí? Bueno, entonces esto a los efectos de que ustedes vean cómo el objeto determina el ser y el modo de ser de las demás categorías. Después ustedes van a estudiar todo el trámite, todo el procedimiento del amparo en Procesal 2, porque es un tema específico cuando se estudia la gran bolilla, el gran tema, procesos constitucionales. Ahí ustedes van a estudiar el proceso de amparo en el curso de Procesal 2. Pero esta explicación somera, sumaria, de lo que es el amparo, es para que ustedes entiendan cómo opera cómo la especialidad del objeto del proceso determina el ser y el modo de ser, como dice Barrio de Ángelis, de todas las demás categorías, ¿sí? De las restantes 6 categorías. Nosotros hablamos también, cuando estudiamos en la parte introductoria, nosotros hablamos de lo que es el proceso de conocimiento y el proceso de ejecución. Nosotros también hicimos alguna referencia a eso en la clase pasada, si mal no recuerdo, cuando yo les explicaba el medio impugnativo, que consiste en la oposición de excepciones en los procesos dotados de estructura monitoria y en la vía de apremio, ¿sí? Entonces ahí yo les decía la diferencia entre el proceso de conocimiento y proceso de ejecución. Retomando un poquito esto, proceso de conocimiento es aquel que tiende a la formación de un mandato. Todavía no hay certeza sobre si le asiste derecho o no a la parte actora. Esa certeza jurídica se va a obtener con la sentencia definitiva dictada en el proceso de conocimiento, ¿sí? Pero la satisfacción de esa pretensión no se agota con el mero dictado de la sentencia de condena. No se agota con que el tribunal diga condena hacia la parte demandada a pagarle determinada suma de dinero y por tal concepto a la parte actora. ¿Por qué? Porque si la parte demandada, condenada ya por esa sentencia definitiva, no paga, no cumple, entonces ahí todavía no ve satisfecha su pretensión la parte actora. Puede ser una sentencia magnífica, puede ser una sentencia sumamente fundada, motivada al detalle, pero que solamente le sirva a la parte actora es como para enmarcarla. Te la pone en un cuadro, fue condenado el demandado a pagarme esta cantidad imponente de dinero. Bueno, bien, perfecto. Pero si no tenemos un instrumento, si el derecho no reconoce un instrumento para lograr cobrar ese dinero coactivamente, aún contra la voluntad del demandado condenado, entonces esa sentencia quedaría como en el espacio, quedaría en una nebulosa, no se concretaría en los hechos, no se concretaría en la práctica. Por eso el ordenamiento jurídico prevé estructuras de ejecución o procesos de ejecución. Una vez que tenemos el mandato, entonces, cuando la parte condenada no cumple,
entonces podemos acudir al proceso de ejecución. Ustedes van a ver en Procesal 2 que tenemos diversas estructuras de proceso de ejecución. Todas se caracterizan por el denominador común, que la finalidad que persiguen es materializar en los hechos, en la práctica, en la realidad, ese mandato formado precedentemente. ¿Sí? En el ejemplo más claro que les puedo poner, como para que ustedes lo entiendan, después van a ver en Procesal 2 que hay proceso de ejecución para cobrar cantidades de dinero líquidas y exigibles, o exigibles y fácilmente liquidables. Hay proceso de ejecución para ejecutar obligaciones de dar, para ejecutar obligaciones de hacer, para ejecutar obligaciones de no hacer. Eso lo van a estudiar bien en Procesal 2. Para que ustedes lo entiendan bien clarito ahora, a los efectos de nuestro curso de Procesal 1, la vía de apremio es la estructura de ejecución que tiene por finalidad que pueda cobrarse efectivamente una cantidad de dinero líquida y exigible, o exigible y fácilmente liquidable. Imaginemos la condena por el accidente de tránsito, tan utilizado por nosotros el ejemplo. Se condena al demandado a pagarle al actor $50.000 por carácter de daño moral. Vamos a hacerlo fácil. Se lo condena a pagar $50.000, ¿sí? Intimado el demandado para que le pague ese dinero al actor, no lo hace, ¿sí? Entonces, como el actor no se conforma con tener una preciosa sentencia que le da la razón en todo, imaginemos, le da la razón en todo, como no se contenta con eso, sino que lo que pretende efectivamente es que el demandado condenado le pague, promueve el proceso de ejecución. Y en ese proceso de ejecución, entonces, se van a realizar todas las actividades materiales para que el acreedor, que es el actor que ganó en el proceso de conocimiento, se haga con ese dinero, ¿sí? Entonces ahí se le van a embargar bienes al demandado, que en el proceso de ejecución lleva el nombre de ejecutado. Se le van a embargar bienes, imaginemos, se le embarga un inmueble, ¿sí? Y ese inmueble se va a sacar a remate, se saca a remate, subasta pública, y entonces, con el producido, esto es, con lo que se obtiene de dinero por la venta en remate público de ese bien inmueble, entonces, con ese dinero se le va a pagar al acreedor, se le va a pagar a la parte actora gananciosa en el proceso de conocimiento. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la diferencia clara, proceso de conocimiento y proceso de ejecución. Couture, con la claridad que lo caracterizó siempre, dice: en el proceso de ejecución terminan las palabras, ya terminaron las palabras y comienzan los hechos. Terminan las palabras y comienzan los hechos. ¿Sí? Por eso, en el proceso de ejecución, la etapa de debate es sumamente reducida. Para respetar las garantías del debido proceso, el ejecutado sí tiene una posibilidad de esgrimir defensas, se lo cita de excepciones por el plazo de 10 días, pero solamente puede defenderse en función de 2 argumentos, o solamente puede controvertir esa pretensión de ejecución invocando 2 defensas, que son el pago o la inhabilidad del título, más nada. Después ustedes van a estudiar bien concretamente qué es la inhabilidad de título, porque es una defensa muy rica y que tiene muchas particularidades y muchos desarrollos tanto en doctrina como en jurisprudencia. Pero la estructura de ejecución se caracteriza por el cumplimiento de actos materiales tendientes a que el acreedor se haga con el dinero, a que se le pague, ¿sí? A que se le pague. Ahí ya no va a haber prueba para diligenciar, ya toda la prueba se diligenció en el proceso de conocimiento, ¿sí? Por eso la etapa de debate en el proceso de ejecución es una etapa muy breve, ¿sí? Es una etapa muy breve. Nosotros vamos a estudiar también, dentro de las estructuras, vamos a estudiar estructuras principales y estructuras incidentales. Vamos a estudiar los procesos incidentales, ¿sí? Vamos a estudiar también el proceso cautelar. Eso
Lo menciono simplemente como para que ustedes tomen nota, pero lo vamos a estudiar particularmente y en detalle. Dentro del proceso de conocimiento, esto es el tendiente a la formación de un mandato, tenemos estructuras diversas, tenemos diferentes estructuras. La que estudiamos en detalle y pormenorizadamente en Procesal 1 es la estructura del proceso ordinario, que después, un poquito más adelante en esta clase, vamos a ver la estructura, vamos a ver las etapas, vamos a ver el procedimiento, las distintas etapas que componen el proceso ordinario. Pero el proceso de conocimiento, entonces, lo podemos distinguir en proceso ordinario y proceso extraordinario. Proceso ordinario y proceso extraordinario. Y dentro del proceso extraordinario tenemos el proceso extraordinario en sentido estricto y el proceso extraordinario dotado de estructura monitoria. El proceso ordinario en el CGP está regulado en el artículo 337 y siguientes, 337 a 345 inclusive. El proceso extraordinario está regulado en los artículos 346 a 350 inclusive, y el proceso extraordinario o los procesos extraordinarios dotados de estructura monitoria están consagrados en los artículos 351 del Código General del Proceso a 370. ¿Sí? Proceso extraordinario en sentido estricto y procesos dotados de estructura monitoria, ustedes lo van a estudiar en Procesal 2, lo mismo que los procesos de ejecución. ¿Sí? Eso ustedes lo van a estudiar en Procesal 2. Por eso ahora en Procesal 1 nosotros vamos a estudiar, porque eso nos lo requiere el programa, el proceso ordinario, concepto y estructura. Proceso ordinario, concepto y estructura. El proceso ordinario es la estructura mayor, la estructura más amplia. ¿Qué queremos decir con que es la estructura mayor o la estructura más amplia? Es aquel procedimiento que está estructurado de forma de conferir las mayores garantías. Es el proceso, o es el procedimiento, es el trámite en el cual se verifica en nuestro ordenamiento jurídico la mayor amplitud en el debate y la prueba. Mayor amplitud en el debate y la prueba. Y también se ve la mayor amplitud en la posibilidad impugnativa, en la facultad impugnativa de las partes. ¿Sí? En las otras estructuras de conocimiento, en el proceso extraordinario en sentido estricto y en el proceso extraordinario dotado de estructura monitoria, o procesos monitorios, también ustedes lo pueden encontrar denominado así, ahí van a ver, en Procesal 2, lo van a ver bien claramente, que están limitadas las facultades de invocación de hechos, las facultades probatorias de las partes y las facultades impugnativas de las partes. Están limitadas, están retaseadas en determinados aspectos. Esto es, en esos procesos, en esas estructuras especiales, las partes tienen limitado la invocación de hechos en determinadas circunstancias, tienen limitadas las defensas que pueden oponer en el caso de la parte demandada, está limitada también la actividad probatoria a desplegar por las partes, también está limitada, y hay limitación también bastante marcada, bastante más marcada en algunas estructuras de esta que yo les decía que en otras, en la facultad impugnativa de las partes, esto es, en el alcance de los recursos que pueden interponer contra las resoluciones judiciales. Por eso se dice con carácter general que son estructuras menores o son estructuras más acotadas que la estructura mayor y que brinda más garantías, que es el proceso ordinario. El proceso ordinario
es una categoría residual. ¿Qué quiere decir que es una categoría residual? El artículo 348 del CGP dispone: procedencia del proceso ordinario. Tramitarán por el proceso ordinario todas aquellas pretensiones que no tengan establecido un proceso especial para su sustanciación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes como abogados van a plantear determinada pretensión, ustedes ahí tienen que ver, ya lo van a saber, si esa pretensión particular tiene un trámite especial, diferenciado, establecido para que sea llevada a conocimiento del tribunal. Si no tiene un trámite especial, un trámite determinado, entonces va a tener que tramitar por el proceso ordinario. Va a tener que tramitar por el proceso ordinario. Imaginemos, y también volviendo al caso del accidente de tránsito. Si ustedes como abogados van a patrocinar a un cliente que sufrió un accidente de tránsito y que a raíz de ese accidente de tránsito sufrió determinados daños, ¿sí? Y ustedes quieren reclamar en juicio que el causante de ese daño le pague a su cliente, entonces ahí van a tener que ver. ¿Hay una estructura especial prevista para esto? Por ejemplo, ¿puede tramitarse por la vía del proceso ejecutivo? No, el proceso ejecutivo está previsto para determinados títulos. Artículo 353 del Código General del Proceso, proceso ejecutivo cambiario, proceso ejecutivo tributario, tienen normas específicas. El cobro de los daños causados a raíz de un siniestro de tránsito no puede tramitar por la vía del proceso ejecutivo. Entonces ahí van descartando. ¿Tramita por el proceso extraordinario? No, ustedes van al Código General del Proceso, el proceso extraordinario está previsto para tramitar determinadas pretensiones específicas y taxativamente dispuestas por el legislador. Puede tramitarse para cobrar ese dinero la vía del amparo que yo les mencionaba en la primera parte de la clase, ley 16.011, y no puede tramitar porque no encarta esa pretensión ahí, no puede tramitar por la vía del amparo. Entonces ahí, ¿por qué vía tramita? Por la vía del proceso ordinario de conocimiento. El legislador no previó una estructura específica, una estructura diferenciada, entonces ustedes, por eso decimos que tiene carácter residual, por cómo está definida o delimitada por el artículo 348 del CGP, entonces ustedes van a tener que tramitar esa pretensión de condena por la vía del proceso ordinario, ¿sí? Que es la más amplia y la que prevé las mayores garantías. También, y esto se da en una proporción directa, es directamente proporcional, es las garantías, la cantidad de garantías, el volumen de garantías o la importancia de las garantías es directamente proporcional a la duración del proceso, ¿sí? Cuanto más garantías tienen, cuanto más posibilidades de invocar hechos, cuanto más posibilidades de ofrecer y de que se produzca prueba, y cuanto más facultades impugnativas tienen, cuanto más recursos reconoce la estructura, necesariamente el proceso va a tener una duración mayor. Sí, necesariamente va a tener una duración mayor. Por eso, a mayor estructura, mayor duración del proceso. A menor estructura, menor duración del proceso, ¿sí? También, si ustedes comparan la estructura del proceso ordinario, que vamos a hacer una referencia sintética y esquemática ahora en estos minutos que nos quedan de clase, si la comparan con la estructura, con el procedimiento del amparo de la ley 16.011, van a entender por qué uno dura tanto. Yo les hablaba de promedialmente un año de duración en primera instancia, o un poco menos tal vez, el proceso ordinario, cuando el proceso de amparo, entre la presentación de la demanda y el dictado de la sentencia de segunda instancia, ¿sí? Estamos hablando de que dura
puede durar entre 10 y 15 días. ¿Sí? ¿Por qué se justifica eso? Bueno, porque el sujeto que necesita el medicamento no va a poder esperar un año a que se dicte recién la sentencia definitiva de primera instancia. ¿Sí? ¿Por qué? Como esa estructura del proceso ordinario es la más amplia, es la que prevé una mayor facultad impugnativa de las partes. Un año en primera instancia, pero se va a poder interponer el recurso de apelación, y el recurso de apelación, con toda la tramitación que insuma en el proceso ordinario, es probable que, entre que se interpone el recurso de apelación contra la sentencia definitiva, se hacen todos los trámites en primera instancia que implican la sustanciación, esto es, que se confiera traslado a la contraparte del que interpuso la apelación, y se franquea el recurso al Tribunal de Apelaciones, y el Tribunal de Apelaciones dicte la sentencia definitiva, estamos hablando de entre 6 y 9 meses más. ¿Sí? Ahí ya tenemos un año y medio o un año y 9 meses. Pero esa sentencia de segunda instancia, si se dan los requisitos que nosotros estudiamos para la procedencia del recurso de casación, esa sentencia definitiva de segunda instancia va a poder ser impugnada mediante el recurso de casación y lo va a tener que decidir la Suprema Corte de Justicia. También una casación de un proceso ordinario, estamos hablando que puede rondar entre los 8 meses y un año. Entonces ahí tenemos, vean, entre primera y segunda instancia y la etapa de casación, estamos hablando de una duración de 2 años y medio. Hay casos de mayor complejidad que puede durar 5 años, primera instancia, segunda instancia y etapa de casación. Pero en la hipótesis más favorable, en la mejor de las hipótesis, estamos hablando que va a quedar ejecutoriada la sentencia en el proceso ordinario, si se tramitan todas estas etapas, recién a los 2 años y medio. Mientras que en el proceso de amparo, la sentencia de condena va a quedar ejecutoriada a los 15 días, 10 o 15 días. ¿Sí? Entonces vean esa diferencia. A mayores garantías, mayor duración del proceso, 2 años y medio. A menores posibilidades de invocación de hechos o a menores plazos, son plazos sumamente acotados, lo de la estructura del amparo, también claramente la duración del proceso va a ser ínfima en comparación con el proceso ordinario. Y ustedes dirán, bueno, pero entonces, ¿por qué no? A ver, ¿por qué el legislador no dispone que más pretensiones tramiten por esta vía tan rápida y tan sumaria del amparo, cuando podemos tener una sentencia definitiva ejecutoriada a los 15 días, en lugar de tenerla a los 2 años? Porque colapsaría el sistema, ¿sí? Colapsaría el sistema. Los procesos de amparo trastocan el funcionamiento de los tribunales de primera instancia y de los tribunales de segunda instancia. Bueno, yo hasta el jueves de la semana pasada trabajé como secretario letrado de la Suprema Corte de Justicia. Trabajaba en la Suprema Corte de Justicia, y bueno, a partir del jueves de la semana pasada, la Corte me designó juez letrado de primera instancia en lo civil de Montevideo. Los juzgados de primera instancia en lo civil de Montevideo son los que tramitan la enorme mayoría de los procesos de amparo por medicamentos. Hay una porción bastante más reducida que tramitan ante los juzgados letrados de lo contencioso administrativo de Montevideo. Pero el grueso, la enorme mayoría de los procesos de amparo en Montevideo lo entienden los 20 juzgados civiles de la capital. ¿Sí? Estamos a miércoles, o sea, 6 días. ¿Sí? 6 días. Bueno, en este interín, en estos 6 días, entraron en el juzgado del que soy titular 3 amparos por medicamentos. ¿Sí? 3 amparos por medicamentos.
trastoca el funcionamiento. ¿Por qué? Porque hay que proveerlo inmediatamente. Se presenta la demanda y se tiene que convocar audiencia dentro de los 3 días de presentada la demanda. Dentro de los 3 días de presentada la demanda. Y dentro de esos 3 días, cuando se celebra la audiencia, ahí en la audiencia van a tener que estar las partes. En la audiencia, cuando se trata de un amparo por medicamentos, se necesita prueba pericial, porque tiene que haber un experto, un especialista que diga, sí, efectivamente, por la patología que sufre el actor, el medicamento que necesita es este. Bueno, eso se logra mediante prueba pericial, ¿sí? Entonces, estamos hablando que entre que se presenta la demanda y que se celebra la audiencia, que son a lo más 3 días, ¿sí? A lo más 3 días, tiene que conferirse traslado de la demanda, que no es en domicilio electrónico, porque no tienen constituido domicilio electrónico, ¿sí? Tiene que confeccionarse el cedulón, se comete al alguacil de la sede que haga la notificación, no va por la central de notificaciones, porque si no, claramente dentro de los 3 días no está. Y para cuando se celebre esa audiencia, el peritaje ya va a tener que estar realizado. Esto es, el médico designado como perito por la sede, también dentro de esos 3 días va a tener que hacerse del expediente y va a tener que emitir el dictamen pericial, ¿sí? Y en esa audiencia también generalmente se convoca a que declare como testigo el médico o los médicos tratantes del paciente, que es el actor, ¿sí? Y en esa audiencia, lo que prevé la ley 16.011 es que en esa misma audiencia ya se dicte sentencia definitiva, ¿sí? En esa misma audiencia. Entonces vean que lo ideal, es porque a veces se demora un poco más, porque el peritaje tal vez no está listo para ese tiempo, a veces los peritos designados se excusan porque no pueden hacer el peritaje por determinada circunstancia y tiene que designarse otro perito, pero entonces vean que entre que se presenta la demanda y que se dicta sentencia definitiva, pasan 3 o 5 días como mucho. Y entran por semana entre 2 y 3 procesos de amparo, ¿sí? Eso es complejo. Y es complejo también para los tribunales de apelaciones, porque también, además de todo el trabajo, de todos los otros juicios, de todos los otros procesos, tienen que estudiarlos los 3 ministros que componen el Tribunal de Apelaciones, y la sentencia de segunda instancia tiene que dictarse dentro de los 4 días de que se interpuso el recurso de apelación. También, cuando se interpone el recurso de apelación, en primera instancia estamos todos corriendo como locos, como para conferir traslado y que se eleve inmediatamente el expediente a conocimiento del tribunal. Entonces, imaginen, si todos los expedientes que tramitan ante, por ejemplo, los juzgados civiles, siguieran la vía del amparo, imaginemos, por eso yo les decía, capaz que ustedes como estudiantes dicen, pero qué genial, en 2 semanas ya tenemos la sentencia definitiva, divino. ¿Por qué no se prevé esa estructura para todos los casos? Porque colapsaría el sistema, no se puede trabajar a ese ritmo. Sí se puede trabajar a ese ritmo cuando el derecho en juego se justifica, y por eso el legislador, atendiendo a ese proceso tan especial, le asigna esa estructura tan rápida, y por eso se justifica que todos andemos corriendo como locos atrás de eso, porque estamos hablando nada más y nada menos que de la salud de una persona o de la vida de una persona. Pero cuando estamos hablando de cobrar una determinada cantidad de dinero, que puede ser importante, y lo es claramente, para la parte que lo reclama, como no estamos hablando de la salud, no estamos hablando de la vida de la persona, no se justifica esa estructura tan rápida, tan célere, que trastoca el funcionamiento todo del sistema. No puede generalizarse esa estructura, tiene que reservarse solamente como para casos muy específicos y que justifique esa tutela diferenciada. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto, perfecto. Sí, se entendió. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Muy bien. Bueno, y entonces,
Profe, yo tengo una pregunta. Claro, Federico, sí, adelante. Federico era el que querías ¿Se me hablar. escucha? Se escucha, sí. Sí. Se entrecortó un poco, pero se te escucha por- bien ahora. Sí, adelante. En el ejemplo del accidente de tránsito, ¿no? Por ejemplo, cuando la parte actora y la parte demandada transitan por el proceso ordinario. Ahí el Sí. juez dicta una sentencia y, por ejemplo, dice que le debe pagar la suma de $50.000 por daños y perjuicios y moral. En caso de que incumpla la obligación de dar, ¿no? O de hacer, Sí, ¿deben transitar por otro proceso que sería el de ejecución? claro. ¿O hay una vía? O sea, ¿son dos procesos o se puede tramitar por una vía más corta? No. Efectivamente son dos procesos diferentes. Son dos procesos diferentes. El proceso de conocimiento como para obtener esa condena. ¿Sí? Como para obtener esa condena. Si la parte condenada no paga, entonces lo que se hace es una intimación de pago, ¿sí? Que es judicial también, se hace judicialmente. Se intima el pago, se intima al demandado a que pague en el plazo de 10 días, ¿sí? Si no paga en ese plazo de 10 días, entonces ahí queda abierta la vía de apremio, la vía del proceso de ejecución, y es un proceso distinto, ¿sí? Es un proceso distinto. Empieza en el artículo 371 la vía de apremio. Y vean lo que dice el 372.2. La ejecución será precedida por una intimación de acuerdo con el artículo 354.5. ¿Sí? Tiene que estar precedida de una intimación. Y entonces ahí, intimado a que pague, si no cumple, entonces ahí se promueve la vía de apremio o el proceso de ejecución, ¿sí? Que está regulado bien concretamente en los artículos 377 y siguientes. Pero respondiéndote, Federico, efectivamente son dos procesos distintos. Ustedes cuando estudien en Procesal 2 van a ver que hay autores que dicen que el proceso es único y que estamos hablando de dos fases de un mismo proceso, la fase de conocimiento y la fase de ejecución. Lo cierto es que el código lo prevé como dos procesos diferentes, el de conocimiento y el de ejecución. Así que, en suma, sí, son dos procesos, son dos juicios diferentes. Son dos juicios diferentes, efectivamente. Bueno, y entonces, como les decía, la mayor estructura supone una duración del proceso superior, ¿sí? Están previstos plazos superiores. En el proceso ordinario, una vez presentada la demanda, con los requisitos del artículo 117 del Código General del Proceso, se confiere traslado o se emplaza al demandado y este va a disponer de un plazo de 30 días para contestar la demanda, ¿sí? Vean la diferencia, en el proceso de amparo, dentro de los 3 días a lo más, se celebra la audiencia. Y la contestación de la demanda se hace ahí en audiencia, no es que que se le confiere un plazo para que presente por escrito, es en la misma audiencia. Entonces vean, supone una garantía superior, por supuesto, que la parte demandada tenga 30 días para poder contestar la demanda, pero eso no puede darse en el proceso de amparo porque en esos 30 días, sin recibir el medicamento que yo les comentaba, el paciente falleció. ¿Sí? Entonces, la estructura del proceso ordinario es esta. Se presenta la demanda con los requisitos del artículo 117 del Código General del Proceso. Lo vamos a ver bien al detalle cada uno de estos y le vamos a dar algunos consejos como para que presenten bien las demandas cuando ejerzan. Se confiere traslado de esa demanda, ¿sí? Se confiere traslado de esa demanda. Por eso entonces
también, como nosotros explicábamos, los sujetos pueden pueden cumplir actos procesales porque son colocados por las normas en determinadas situaciones jurídicas procesales. Y a su vez, los actos procesales activan o actualizan situaciones jurídicas de los otros sujetos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué un acto procesal actualiza o activa la situación jurídica procesal en la cual la norma coloca a otro sujeto? La presentación de la demanda, que es un acto procesal es muy rico y determinante de lo que va a ser la marcha toda del proceso, y que va a ser determinante también de la sentencia definitiva. El cumplimiento de ese acto procesal, la presentación de la demanda por parte del actor, activa o actualiza la situación jurídica del tribunal, situación jurídica de jurisdicción, el estatuto de la jurisdicción, ¿sí? Y lo pone o lo coloca en situación jurídica. Y uno de los componentes más importantes de ese estatuto de la jurisdicción es el poder deber. El poder deber es la situación jurídica procesal por excelencia del tribunal. Nosotros lo vimos cuando estudiamos situaciones jurídicas procesales. Hay otras situaciones jurídicas u otra situación jurídica en que se encuentra el tribunal, como por ejemplo la facultad residual, ¿sí? Que tiene un componente de deber muy importante, pero eso nosotros ya lo vimos. Pero se activa o se actualiza la situación jurídica del tribunal. En función de esa situación jurídica en que la norma coloca al tribunal y que el acto de la parte actora coloca al tribunal, el tribunal tiene el poder deber de realizar un acto procesal, o realizar actos procesales. El tribunal tiene que controlar, tiene que hacer el contralor de la demanda, artículo 119 del Código General del Proceso, ¿sí? Y en función de eso, de ese contralor de la demanda, artículo 119 del CGP, ahí va a dictar una resolución judicial, y mediante esa resolución judicial, que es un acto jurídico, es un acto procesal, va a colocar o va a activar o actualizar la situación jurídica de la parte demandada o de la parte actora también. ¿Por qué digo de la parte actora? Porque ustedes van a decir, bueno, se presenta la demanda, el tribunal va a dictar una resolución, que cuál es la típica, que es el contenido normal o natural, es el emplazamiento del demandado, esto es, le confiere traslado de la demanda al demandado. Pero bien, con la resolución judicial que adopte en el marco del contralor liminar de la demanda, artículo 119 del CGP, el tribunal puede activar o puede actualizar una situación jurídica o la situación jurídica procesal del actor. ¿Cómo lo hace? Imaginemos que dice, bueno, no sé, previo a proveer sobre la demanda, subsane la parte actora el defecto tal. O previo a proveer sobre la demanda, aclare la parte en carácter de indemnización de qué rubro solicita la condena por la suma tanto que pide. Imaginemos que habla de un accidente de tránsito, dice cómo fueron los hechos y dice, quiero que se me indemnice por los daños que sufrí en $100.000, ¿sí? Entonces, en el marco del contralor de la demanda, cuando no está claro el pedido, cuando no está clara la pretensión, cuando no está claro en qué concepto solicita esa condena, entonces ahí el tribunal tiene el poder deber de requerirle a la parte que aclare eso. Entonces, bueno, mediante esa resolución judicial activa una situación jurídica de la parte actora, porque la parte actora ahí va a tener la carga, sea de impugnar esa resolución judicial si no está de acuerdo, o va a tener la carga de cumplir con eso que le requirió el tribunal. Porque si no lo cumple, si no aclaran, entonces no va a proveer sobre la demanda. El expediente va a quedar ahí, paralizado, hasta que la parte no aclare eso.
¿sí? Pero el contenido típico, lo que ocurre en la generalidad de los casos, es que presentada la demanda, entonces el tribunal lo que hace es conferir traslado de esa demanda, se emplaza al demandado. El emplazamiento del demandado hace a las garantías del debido proceso. El correcto emplazamiento del demandado hace lo que se llama trabazón de la relación jurídica procesal, ¿sí? La relación jurídica procesal se entabla entre dos sujetos, entre el actor y el demandado. El tribunal es un tercero supraordinado a las partes que está encargado, tiene la función pública de decidir esa controversia, esa contienda de intereses. Pero entonces el emplazamiento traba, conecta concretamente la relación jurídica procesal hacia las garantías del debido proceso, porque están en juego el cumplimiento de los principios de bilateralidad, de contradicción, el día ante el tribunal, ¿sí? Todo eso refiere al emplazamiento. Se emplaza a la persona porque mal puede defenderse si no tiene conocimiento del pleito, y si no tiene conocimiento de los hechos en función de los cuales está siendo demandado. ¿Sí? Entonces, esquematizando, tenemos demanda, traslado de la demanda, y cuando se le confiere traslado de la demanda al demandado, ahí el demandado puede adoptar cualquiera de las actitudes previstas en el artículo 132 del Código General del Proceso. También lo vamos a estudiar al detalle, ¿sí? Lo vamos a estudiar al detalle. Pero el artículo 132 del Código General del Proceso dice que el demandado puede adoptar cualquiera de estas actitudes. Y eventualmente, si quiere adoptar más de una, va a tener que hacerlo todo en el mismo acto, en la contestación de la demanda, ¿sí? El demandado, emplazado en forma, se le hace una notificación, se libra un cedulón, se le hace una notificación en el domicilio real, el domicilio denunciado por la parte actora como el domicilio real de la parte demandada, ¿sí? Entonces, una vez que le llega esa notificación, dispone de 30 días corridos el demandado como para adoptar cualquiera de las actitudes reguladas en el artículo 132. El demandado puede comparecer a estar a derecho, esto es, comparece en el proceso, pero no dice más nada. Con eso obtiene que no se siga el juicio en rebeldía. El juicio de rebeldía también lo vamos a ver, supone que al declararse rebelde por no contestar la demanda, entonces ahí se le va a trabar embargo, esto es, el demandado va a litigar a lo largo de todo el proceso embargado, con todos los perjuicios que eso supone, ¿no? El demandado puede limitarse a comparecer a estar a derecho, con eso evade la declaración de rebeldía y por consiguiente que se le trabe embargo. Puede adoptar actitud expectativa, vamos a ver que esta actitud posible del demandado es sumamente acotada y se limita a casos muy específicos que nosotros vamos a referir en su oportunidad. Puede contestar contradiciendo, puede oponer excepciones previas, o puede allanarse total o parcialmente a la pretensión, ¿sí? Allanarse total o parcialmente. Pero todo eso lo hace en un acto procesal determinado que se llama contestación de demanda. Continuemos con el esquema entonces. Demanda, traslado de la demanda, contestación de la demanda, con todas estas posibilidades que puede realizar el demandado. Recuerden, artículo 132 del Código General del Proceso. Bueno, y esos actos procesales son muy ricos. Tanto la demanda como la contestación de la demanda son muy ricos, porque ahí las partes van a invocar los hechos que sirven como fundamento de su pretensión o que sirven como fundamento de su defensa, pretensión del actor, defensa del demandado. Van a invocar, van a mencionar el derecho que consideran que les asiste, las normas jurídicas que sirven de fundamento para la pretensión o para la excepción o defensa, y van a tener que presentar las pruebas documentales de que dispongan en el momento, o van a tener que ofrecer o solicitar el diligenciamiento o la producción de la prueba
de que pretendan servirse para acreditar la veracidad de los hechos por ellos invocados. Van a presentar los documentos en el momento. Los documentos de que disponen los tienen que adjuntar, que presentar conjuntamente con la demanda y con la contestación de la demanda. Si quieren contar con la declaración de testigos, van a tener que ofrecerlos ahí, en la demanda y en la contestación de la demanda. Si quieren que se realice a prueba por informe, bueno, van a tener que decirlo ahí también, que se libre oficio al Banco de Previsión Social para que informe tal cosa. Si quieren servirse de un dictamen pericial, de un peritaje, bueno, también lo van a tener que solicitar ahí. Por eso son actos procesales muy ricos, ¿sí? Luego de que se contesta la demanda, la etapa que sigue es la audiencia preliminar. Una vez que se contesta la demanda, entonces ahí se actualiza nuevamente la situación jurídica del tribunal, ¿sí? Se actualiza la situación jurídica del tribunal. Es como si fuera, imaginemos, como para graficarlo, es como si fuera un partido de fútbol. Ahí la pelota pasa del actor al tribunal, ¿sí? Que es la demanda. La pelota es como si fuera la demanda. El actor se la pasa al tribunal, el tribunal se la puede devolver al actor cuando hay algún defecto que tiene que ser corregido, o le pasa la pelota, como si fuera el juego, al demandado, ¿sí? El demandado contesta la demanda, le devuelve la pelota al tribunal, y el tribunal tiene que hacer otra actividad porque tiene la pelota en su cancha. Entonces el tribunal lo que tiene que hacer es convocar a la audiencia preliminar. La audiencia preliminar, o las audiencias todas, en la arquitectura del Código General del Proceso, es esencial. Son los cimientos de la estructura del Código General del Proceso, el proceso por audiencias, que diferencian tan nítidamente a nuestro CGP del Código de Procedimiento Civil que regía antes. De 1878 a 1989 rigió el CPC, que preveía un proceso desconcentrado, escrito, reservado, sin audiencias, las partes litigaban sin conocerle siquiera la cara del juez, ¿sí? Entonces, contestada la demanda, el tribunal tiene el poder deber de convocar a la audiencia preliminar. La audiencia preliminar está regulada en el artículo 341 del CGP y tiene un contenido muy vasto, y determina cómo va a continuar ese proceso. Es esencial, la audiencia preliminar es esencial. Una audiencia preliminar bien llevada facilita la marcha del resto del proceso, facilita la tramitación del resto del proceso. Sin esta audiencia el proceso es nulo, comenta Valentina. No es que sin esta audiencia el proceso es nulo. La audiencia hace parte del proceso. O sea, a nadie se le puede ocurrir un proceso ordinario o la estructura ordinaria sin la audiencia preliminar. Si no convoca a la audiencia preliminar el tribunal, va a ser advertido de esto claramente por las partes. Claramente va a ser advertido de esto por las partes. Porque sin la audiencia preliminar no puede continuarse con el resto del proceso. Lo que tal vez, y esto por eso capaz el comentario, sin esta audiencia el proceso es nulo, no, lo que es nula es la audiencia si no es presidida por el tribunal. Eso es el principio de inmediación, artículos 8 y 100 del Código General del Proceso, ¿sí? Las audiencias, si no son presididas, si no son dirigidas por el tribunal, son nulas. Y esto también se explica por la importancia de las audiencias en todo el andamiaje o en toda la arquitectura de lo que es el Código General del Proceso, ¿sí? Pero decir sin esta audiencia el proceso es nulo, en realidad sin audiencia preliminar no hay proceso ordinario, ¿sí? Es imposible que el tribunal no realice la audiencia preliminar, porque eso, bueno, eso es, lo podríamos catalogar hasta, es como un error inexcusable. Si el tribunal no sabe que el proceso ordinario tiene una audiencia preliminar, bueno, tendría que volver a la facultad
y le van a hacer sumario porque es un error inexcusable, ¿sí? Eso es así. En la audiencia preliminar se desarrolla todo el contenido tan vasto que está regulado en el artículo 341, ¿sí? 341. Y al cabo, esto es, al término de esa audiencia preliminar, después vamos a ver bien cuando estudiemos audiencia preliminar al detalle cada uno de los numerales, cada una de las etapas que componen esa audiencia preliminar. Pero al término de la audiencia preliminar, ahí se tiene que convocar a la audiencia complementaria. Les voy a hacer esta acotación ahora, pero no para que se confundan, sino simplemente porque es lo que prevé el código. La audiencia complementaria está prevista como una etapa, pero una etapa de realización eventual. ¿Por qué? Cuando estudiemos la audiencia preliminar, van a ver que dice que se va a convocar a una audiencia complementaria de prueba si toda la prueba no pudo diligenciarse en la audiencia preliminar, ¿sí? Hay cuestiones que son de puro derecho. ¿Qué quiere decir que son de puro derecho? Que no requieren prueba, que las partes no ofrecieron prueba. Hay cuestiones que son de puro derecho, que no requieren prueba. Son las mínimas, ¿sí? Son las mínimas. Pero el código prevé esa posibilidad y entonces habla de que si toda la prueba no pudo ser diligenciada en la audiencia preliminar, entonces tiene que convocarse a una audiencia complementaria de prueba. Audiencia complementaria de prueba. En esa audiencia complementaria de prueba, ¿qué se va a hacer? Bueno, en esa audiencia complementaria de prueba van a declarar los testigos ofrecidos por las partes, ¿sí? Se va a citar a esos testigos para que concurran a la audiencia para brindar su declaración. En esa audiencia complementaria también se va a realizar la declaración del perito que, por ejemplo, se designó un perito en el expediente, se va a tomar la declaración del perito para que amplíe o aclare el dictamen pericial que presentó por escrito, ¿sí? Y esto es importante, y esto se hace hincapié en los cursos más bien de carácter práctico, ¿sí? La audiencia preliminar y la audiencia complementaria son una. Esto es, en el proceso ordinario hay una audiencia preliminar y hay una audiencia complementaria. Pero puede darse que se dividen en sesiones diferentes, ¿sí? Imaginemos que entre las dos partes, ¿sí? Porque es para acreditar diversos hechos invocados en la demanda y la contestación, imaginemos que entre las dos partes ofrecieron un total de 25 testigos, 25 declaraciones testimoniales. Esas 25 declaraciones testimoniales no se van a tomar razonablemente en una única sesión de la audiencia complementaria. Esto es, no se van a tomar en un solo día, porque sería maratónico. Tendrían que empezar a las 7 de la mañana y terminar a las 8 de la noche. Es un desquicio, es una locura. Entonces, esas 25 declaraciones testimoniales van a ser tomadas en diversas sesiones de la audiencia complementaria, que es una sola. Pero pueden tomarse esos 25 testigos, por ejemplo, en 4 sesiones de audiencia complementaria, ¿sí? Celebramos la fíjase audiencia complementaria para tomar la declaración de los testigos 1, 2, 3, 4 para el día 10 de junio de 2021, ¿sí? Y luego, cuando termina esa audiencia del 10 de junio de 2021, se dice, fíjase para continuación de audiencia complementaria para tomar las declaraciones de 6, 7, 8, 9 y 10 para el 16 de julio de 2021, y así sucesivamente. Al término de la audiencia complementaria, las partes formulan o realizan una actividad procesal que es muy importante, que es los alegatos de bien probado, ¿sí?
Al término de la audiencia complementaria, las partes tienen que alegar. ¿Qué quiere decir esto? No es una reiteración de todo lo que dijeron en la demanda y de todo lo que dijeron en la contestación. Si hacen eso, perdieron la oportunidad de hacer un buen alegato de bien probado. El alegato de bien probado, como su nombre lo indica, ustedes ahí, como parte actora, como parte demandada, como abogados del actor, como abogados del demandado, van a tener que decir: nosotros invocamos estos hechos resultaron probados con la declaración testimonial de Menganito, con el dictamen pericial del experto designado en autos, con el informe producido por el Banco Central que da cuenta de esto. Y en función de que estos hechos resultaron probados, tiene que hacerse lugar a la demanda. O en función de que estos hechos resultaron probados, tiene que desestimarse la demanda porque yo, parte demandada, tengo razón. Cuando las partes formulan sus alegatos de bien probado, que el código prevé que se realizan en forma oral, pero que es práctica, que además se presenten versiones escritas, ahí se produce lo que se llama conclusión de la causa. La causa concluye cuando termina la actividad de las partes en la instancia. Y ahí, como dice el código, el tribunal se retira para dictar sentencia. Entonces, la sentencia definitiva se dicta en la audiencia complementaria. Cuando termina la audiencia complementaria, sobre la parte final, las partes alegan de bien probado, concluye la causa y ahí el tribunal dicta sentencia. ¿Qué pasa? A ver, que se prorroga esa audiencia complementaria porque el tribunal no va a poder dictar sentencia porque recién acaba de escuchar las declaraciones testimoniales de los últimos testigos propuestos y recién acaba de escuchar los alegatos de las partes. Entonces lo que hace es, se convoca en términos incorrectos, a veces porque los jueces pueden decir: convócase audiencia de lectura de sentencia para tal fecha. No existe tal audiencia de lectura de sentencia, el código no lo prevé así. Lo correcto es: convócase a continuación de la audiencia complementaria al efecto del dictado y lectura de la sentencia definitiva. Y ahí, con la sentencia definitiva, tenemos el fin de la actividad de los sujetos en primera instancia. Después, nosotros lo vamos a comentar en la clase siguiente, está la discusión de cuándo comienza la segunda instancia. ¿Comienza con la interposición del recurso de apelación o comienza cuando el recurso de apelación es franqueado al tribunal de segunda instancia? ¿O comienza la segunda instancia cuando el expediente llega efectiva y materialmente al tribunal de segundo grado, sea este un juzgado de letrado o un tribunal de apelaciones? Pero bueno, eso lo comentamos un poco la clase que viene, y ya les digo con qué vamos a seguir. Concepto de estructura, la clase que viene vamos a seguir con demanda y emplazamiento. Nos pasamos unos minutitos, discúlpenme por eso. Si les quedan dudas, formúlenlas en la plataforma. Te tengo presente que un compañero dijo que formuló una duda que nos quedó por contestarle, así que lo voy a contestar entre hoy y mañana. Es muy probable que mañana de mañana. Que pasen lindo, que descansen, buenas noches y nos vemos el viernes. Buenas noches, hasta el viernes. Chao, hasta el viernes. Buenas noches.